Buenas noches, hoy es el 6 de mayo del 2016. Mi nombre es Matthew Ogden y nos acompañan en la videoconferencia semanal de larushpac.com. Se encuentra en el estudio conmigo Jeffrey Steinberg del Executive Intelligence Review y Jason Ross del equipo científico de LaRouche-Pac. Y tuvimos un diálogo muy amplio con el señor LaRouche y con Helga Sepp LaRouche hace solo un par de horas. Durante esta reunión, el señor LaRouche hizo una declaración muy directa y tal vez muy sorprendente. Dijo el señor LaRouche que la situación actual en la que el mundo se encuentra, no estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, estamos en medio de ella, ya estamos ahí y si no la detenemos, la civilización ya no existirá. En el contexto de las provocaciones que ocurren casi diariamente en contra de Rusia y en contra de China, provenientes de la Casa Blanca de Obama y sus aliados en la OTAN y en otras partes, tuvimos una isla o tal vez un oasis de esperanza, belleza y una probada de la paz en un concierto sin precedentes que tuvo lugar ayer en las ruinas de la ciudad antigua de Palmira, en Siria. Este concierto fue conducido por Valery Gergiev, que es un conductor ruso muy importante y es el conductor de la orquesta del Teatro Mariinsky. Y él llevó a Siria a una zona de guerra donde literalmente sucede la pelea a unos cuantos kilómetros. Y por supuesto, Palmira es una ciudad muy importante. Esta fue ocupada por más de un año por los terroristas del EIS y solo por la intervención de las Fuerzas Armadas rusas en colaboración con el gobierno sirio del presidente Assad es que se liberó a Palmira recientemente y se echó al EIS. Con un concierto titulado Una oración para Palmira, la música revive las antiguas murallas. El impacto de este concierto, obviamente esto es algo que no se puede describir con palabras, esto es algo que debe vivirse. Y desafortunadamente no tenemos la capacidad de tocar el concierto aquí para ustedes esta noche debido a los derechos de autor, pero les pedimos que en cuanto termine esta videoconferencia, vean este video y lo vean en su totalidad. Esto se encuentra en la televisión de Russia Today y se encuentra en su canal de YouTube. El evento fue dedicado a la memoria de todos aquellos que perdieron sus vidas por actos terroristas, no solo en Siria, no solo a manos del Estado Islámico, pero aquellos que han perdido sus vidas por actos terroristas, verdaderamente un homenaje a las víctimas de este azote internacional. En particular, el concierto se dedicó a la memoria del doctor Khaled al-Assad, el famoso arqueólogo sirio, quien fue el conservador y el guardián de estas ruinas antiguas que fueron creadas en el segundo siglo después de Cristo y quien rehusó darle al Estado Islámico acceso a las estatuas más importantes y rélicas de esta zona y por esa razón lo torturaron y decapitaron. El concierto también fue dedicado en memoria al joven oficial miembro de las Fuerzas Especiales rusas, quien murió a mediados de marzo en Siria cuando llamó a ser bombardeado, dando su propia posición en un lugar donde estaba rodeado por las fuerzas del Estado Islámico durante la batalla para la liberación de Palmira. Y se debe subrayar que Valery Gergiev no es la primera vez que él conduce, que es el conductor de un concierto dedicado a las víctimas de este tipo de violencia. Recuerden, hace varios años, Gergiev, que es nativo de Osetia, viajó con su orquesta del Teatro Mariinsky al sur de Osetia, a la capital de esa zona, después de la lucha ahí entre las fuerzas rusas y las fuerzas de Georgia con las viudas de los soldados que estaban en el público dedicado a la memoria de todos los que murieron en esa lucha. Y el programa ayer en Palmira fue increíble.
no se puede describir realmente. El concierto empezó con la chacona de Juan Sebastián Bach para una partita para violín solo. Y las escenas de esto eran asombrosas. La vista aérea de las ruinas de la antigua Palmira, con la orquesta en el centro y un violinista solo tocando esta pieza sublime de Juan Sebastián Bach. Esto fue seguido por el extracto de una ópera de un compositor moderno de música contemporánea de nombre Rodion Chedrin. La ópera se llama No Solo Amor. Y al final, la pieza final del programa fue la primera sinfonía de Sergei Prokofiev, otro compositor del principio del siglo XX, y esta pieza se conoce como la Sinfonía Clásica, el nombre que Prokofiev le dio porque fue un homenaje al trabajo de Haydn, Beethoven y Mozart. Al principio del evento, el presidente ruso Putin dio un mensaje en vivo al anfiteatro. Lo hizo a través de video en vivo y ofreció una oración, una declaración, y habló de la importancia de este concierto y dijo que este concierto debía ser la señal de nuestra gratitud, nuestra remembranza y nuestra esperanza. Él dijo, yo veo esto como un recuerdo de todas las víctimas del terrorismo, no importa el lugar y el tiempo de estos crímenes contra la humanidad. Y por supuesto, no solo para el renacimiento de Palmira como un bien cultural de toda la humanidad, sino para la civilización moderna de este destino horrible del terrorismo internacional. Las acciones de hoy representaron grandes inconveniencias y peligro para todos los que participaron, dado que el país está en guerra y cerca a donde todavía continúan las batallas. Esto demandó fuerza y un valor personal de todos ustedes y les doy las gracias. Y después Valery Gergiev dio unas palabras de apertura en ruso y en inglés, y durante sus palabras antes del concierto, él dijo, estamos aquí para hacer protesta en contra de los bárbaros que destruyen maravillosos monumentos de la cultura mundial. Hacemos protesta contra la ejecución de la gente aquí en este gran escenario, haciendo referencia al hecho de que el EIS llevó a cabo decapitamientos en el anfiteatro antes de la liberación de Palmira, y el público que llenó el anfiteatro era muy diversa e incluyó a personas de Palmira, personas cuyos esposos o familiares fueron ejecutados y perecieron debido a las acciones del EIS, incluyendo el hijo del arqueólogo y también el ministro de Cultura rusa, Vladimir Medinsky, y muchos dignatarios extranjeros. De nuevo, les digo que si no lo han visto, vean todo el concierto. No es algo que se puede describir con palabras, obviamente, pero le quería pedir a Jeffrey Steinberg que viniera al podio para hablar sobre la entrevista que tuvimos la oportunidad de llevar a cabo con el senador estatal de Virginia, Richard Black, quien acaba de estar en Palmira hace menos de una semana antes de que ocurriera este concierto. Él viajó a Siria y al Líbano, en donde visitó a Homs, la ciudad de Damasco y Palmira, para darles una idea de exactamente el tipo de situación de guerra que todavía existe en esa zona. Creo que Jeff puede hablar de sus anécdotas y también puede hablar del contexto estratégico más amplio de lo que el señor LaRouche afirmó sobre el hecho de que no solamente estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, pero de hecho estamos en medio de ella. El senador Dick Black estuvo en Líbano y en Siria antes de Semana Santa este año,
Y una de lo más importante de ese viaje que nos dijo ayer, y ustedes pueden ver el video de nuestra entrevista con el senador Black que se encuentra en la página de LaRouche PAC. Tuvimos una amplia discusión fuera de las cámaras, y una de las cosas que más le impresionó fue la visita a Palmira. Se necesitaron grandes medidas de seguridad para llevarlo a salvo a Palmira desde Damasco y después a Holmes, porque todavía es una zona de combate. Él tuvo la oportunidad de reunirse con el hijo del director de antigüedades de Palmira, el doctor que Matt mencionó que fue decapitado después de ser torturado por el Estado Islámico. Ellos querían los artefactos cruciales que el director de antigüedades cuidadosamente escondió para asegurarse que no fueran destruidos por estos fanáticos de la Edad Oscura, y sacrificó su vida para asegurarse que esos artefactos estuvieran seguros. Lo que el senador Black le dijo al hijo de ese caballero es de que en 1000 años la gente va a visitar a Palmira y van a celebrar estos documentos, artefactos maravillosos e históricos, y en 1000 años todavía la gente hablará del valor de su padre por haber salvado estos artefactos de las garras del Estado Islámico. Y esto les da una idea de el heroísmo bajo ataque que fue característico de cómo Siria y Rusia respondieron a esta amenaza de guerra mundial, porque lo que sucede en Siria es una frente de batalla en la ya guerra mundial que está en marcha. Y el señor LaRouche dijo que por bastante tiempo la Primera Guerra Mundial, que tiene muchos paralelos a la situación actual, realmente empezó en 1890 con el derrocamiento de Bismarck en Alemania. Fue en ese momento que se tomó el rumbo, el curso hacia la guerra, y estuvo garantizado. Y esto fue años antes de los disparos en Sarajevo. Habían guerras regionales iguales, casi iguales a lo que sucede ahora en Siria, en Irak, en Libia, en Afganistán. Y además de eso, hoy día tenemos el despliegue de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en la frontera con Rusia, tanto en el Báltico, en Ucrania, en Polonia y en varios de los estados bálticos del Báltico, y toda la flotilla del Báltico y del Mar Negro son zonas ahora que están rodeando totalmente a Rusia. Y tenemos una situación similar en el Pacífico, en el Lejano Oriente, donde Estados Unidos prepara desplegar el sistema de defensa antimisiles THAAD en la península de Corea, supuestamente en contra de Corea del Norte, pero en realidad dirigida en contra de China y en contra del Lejano Oriente de Rusia. Rusia y China esta semana anunciaron que van a llevar a cabo un ejercicio conjunto de defensa antimisil que refleja que tienen una visión común, que lo que Estados Unidos y la OTAN están haciendo representan actos de guerra que no pueden dejar de contestar. Y este es algo del contexto de los comentarios del señor Lyndon LaRouche, de que ya de hecho estamos en la guerra mundial. Recuerden que cuando sucedieron los acontecimientos de Sarajevo, cuando empezó la guerra en todo este frente de Europa Oriental, empezaron en 1914. Los tituleros no decían que la guerra mundial empezó en tal fecha, se convirtió en la Primera Guerra Mundial, pero los acontecimientos que ahora vivimos son del mismo carácter. El camino a Palmira fue muy peligroso debido a que hay grandes cantidades de minas terrestres y artefactos explosivos improvisados que pusieron en todas partes. Y para que llegara el senador Black allá con seguridad,
No solamente fue en una caravana, pero también había helicópteros y aviones rozando como parte de la seguridad. Esto es verdaderamente una zona de guerra en cada aspecto de la palabra. Así que la idea de que toda una orquesta y muchos altos funcionarios rusos y extranjeros vinieron a Palmira es una declaración muy poderosa de que esta idea de guerra general, esta idea del tipo de genocidio respaldado por los británicos y los saudíes que vemos en grupos como el EIS y el Frente al-Nusra es totalmente inaceptable e intolerable. Y el señor LaRouche hizo otra observación de que con su declaración esta semana amenazando de que a menos que el presidente al-Assad salga del poder para agosto, Estados Unidos radicalmente va a cambiar la política hacia la situación de Siria. El secretario de Estado, John Kerry, quien uno podría tener la idea de que es uno de los buenos que busca evitar la guerra, se ha puesto del lado de Obama y con su declaración se ha demostrado de ser un esclavo leal a Obama que destruyó a Hillary Clinton cuando ella fue secretario de Estado. Ahora, durante nuestro diálogo también hablamos de la pregunta institucional que voy a leer brevemente y pienso que tiene que ver con este tema y dice lo siguiente: señor LaRouche, por favor, danos tu recomendación sobre la institución, la estructura apropiada institucional para conducir una campaña antiterrorista en donde participen Estados Unidos, China y Europa. ¿Qué tipo de políticas y organización tú recomiendas y cuál es el papel que ves que las Naciones Unidas deben tener en este esfuerzo? Pienso que el primer paso, y esto de nuevo refleja el diálogo que tuvimos con el señor LaRouche hace unas cuantas horas, pienso que lo primero que se debe hacer es definir cuál es la fuente de este terrorismo mundial. Y proviene de Londres, de Londonistán, y proviene de países que se han vuelto cada vez más sátrapas de la monarquía británica. Arabia Saudita es una sátrapa de esta política y lo ha sido por cientos de años, pero en particular desde el acuerdo de Al-Yamama de 1985 ha habido un aparato integrado británico-saudita que ha generado grandes cantidades de dinero que están dirigidas para patrocinar las organizaciones terroristas como Al-Qaeda y ahora el EIS. Y si se quiere ver en Sudamérica, que ha sido destruido por el narcoterrorismo, México ha sido destruido por el narcoterrorismo, entonces hay que ver a Londres, que ha sido el centro del comercio de las drogas internacional y el terrorismo que proviene de ahí. Y si no se empieza diciendo la verdad sobre la naturaleza actual del terrorismo y de dónde proviene, si no se va tras las monarquías británicas y saudíes, no hay una base sólida para formar el tipo de cooperación internacional que es necesaria. Obviamente, Estados Unidos, Rusia, China, India son 4 naciones líderes que enfrentan las amenazas terroristas anglo-saudíes, y si se unen y formulan un plan de acción claro, incluyendo atacar los centros financieros extranjeros británicos que dan el financiamiento para ese terrorismo, entonces no hay una base para el éxito. Si estos países se unen y el Consejo de Seguridad de la ONU es una institución perfecta a través de la cual se forjan estas alianzas políticas, si eso no sucede, entonces no podemos tener una guerra exitosa en contra del tipo de terrorismo que vemos operar globalmente y una parte íntegra de este proceso de guerra que está en marcha. Y por supuesto también se tiene
la cuestión más durable y a largo plazo de cómo se crean las condiciones donde no hay un incentivo para que la gente se reclute a este tipo de organizaciones terroristas. Se tiene esta situación con la política china de un cinturón, una ruta, la política de desarrollo eurasiático donde todos ganan. Y tenemos círculos políticos desesperados en Europa Occidental como en Alemania, donde la idea de la necesidad de un plan Marshall para Siria e Irak como una manera de reconstruir esos países va a crear una misión que permita que los refugiados regresen a sus países para reconstruir a sus naciones, y esta es parte de cualquier tipo de estrategia viable y apropiada en contra del terrorismo a largo plazo. En los 70s, Lyndon LaRouche presentó un plan de desarrollo del Medio Oriente que empezó desde el punto de vista del desarrollo económico de la región como la ancla más efectiva para tener una política antiterrorista. Y después de los acuerdos de Oslo en 1993, el señor LaRouche enfatizó de que se tenía que tener los camiones y todo el equipo que removiera la tierra para reconstruir la franja de Gaza, para construir la ribera occidental, para crear una zona de prosperidad donde la gente tenga algo para el futuro al que aspirar. Pero ahora tenemos la tiranía saudita. Tenemos una intervención en los últimos días por parte del presidente Erdogan de Turquía para establecer una dictadura brutal de ese país. Está llevando a cabo operaciones de extorsión en contra de Europa con la amenaza de inundar a Europa con refugiados desesperados que huyen de las guerras en Siria, en Irak, en Libia y en Afganistán. Sí, una política efectiva está disponible y es viable, pero debe empezar desde el punto de vista de la verdad desde arriba de dónde proviene el terrorismo, y después y solamente entonces podemos tener el tipo de coalición de naciones que se unan con un propósito común, y puede ser derrotado, pero no si hay un fraude en el proceso desde el principio. Pienso que en ese tema directamente, de una manera incrédula, tú tuviste la oportunidad de ver el domingo pasado en el programa Meet the Press, el director de la CIA, John Brennan, enfrentó al público estadounidense y dijo, no, las 28 páginas no deben ser publicadas, y mintió descaradamente diciendo que estos eran informes policíacos, y directamente contradijo lo que había dicho el ex senador Bob Graham en ese mismo programa una semana antes. Y obviamente esto es una señal de que no, el gobierno de Obama no va a hacer lo que es necesario en términos de aliarse con Rusia, China, las Naciones Unidas y Europa para tener una guerra efectiva en contra del terrorismo, pero todavía se arrastra ante la familia real saudita y no quiere hacer nada para publicar la verdad sobre el papel del gobierno saudita en financiar y de apoyar logísticamente a los terroristas que llevaron a cabo el 11 de septiembre. Palmira representa un símbolo poderoso de exactamente cuál es el tipo de alianza necesaria para derrotar al terrorismo de una manera decisiva. Y si no hubiera sido por la decisión de Rusia, de Putin, de mandar ayuda militar rusa e intervenir en colaboración con el gobierno de Assad, no se hubiera liberado a Palmira, todavía estuviera bajo control de el EIS y tal vez Damasco. Y debido a la decisión de Putin de intervenir como él lo hizo, que cambió la dirección en esa circunstancia. Sabemos, y el señor LaRouche ha enfatizado esto de manera amplia, que Putin ha tenido una gran experiencia en esto, incluyendo defendiendo a Rusia durante la Segunda Guerra de Chechenia, cuando Putin mismo entraba a la política primero como primer ministro y después como presidente. Fue en ese momento que el señor LaRouche produjo lo que ahora es su muy importante y reconocido video
de tormenta sobre Asia, donde identificó las fuerzas mercenarias de guerra irregular desplegadas ya entonces con los juegos británicos para desestabilizar a Rusia, China e India también. Y por supuesto, tuvimos al 11 de septiembre unos cuantos años después. Tal vez tú, Jeff, podrías poner esto en el contexto con las declaraciones de Brennan de que no se deben publicar las 28 páginas y lo que esto indica en términos de con quién está aliado verdaderamente este gobierno. Es muy directo. Lo que Brennan dijo en la televisión nacional en Meet the Press el domingo fue exactamente lo que sabíamos que iba a decir y de hecho, dada la tremenda movilización que el Comité de Acción Política de la RUSH jugó un papel principal para obligar que se abordaran las 28 páginas, esto obligó que el gobierno tuviera que mostrar sus cartas y dijera, no hay intención alguna de romper con la alianza anglo-saudita. Y mientras Obama esté en la Casa Blanca y Brennan esté en la CIA, va a haber una muralla de protección en contra de cualquier denuncia del papel que jugaron los británicos y los sauditas en los acontecimientos del 11 de septiembre. Y por supuesto, el FBI desde la cima ha estado profundamente envuelto en este encubrimiento. Si la gente pensó que el FBI de alguna manera había cambiado desde los peores días de J. Edgar Hoover, entonces van a sorprenderse. Al contrario, las tecnologías y los recursos disponibles ahora son mucho mayores y fue el director del FBI, Robert Mueller, quien personalmente se determinó durante la investigación conjunta del Congreso diciendo no se van a publicar las 28 páginas. Ahora, el martes de esta semana, Josh Earnest, quien había estado ignorando las demandas de los familiares de las víctimas del 11 de septiembre, demandando que se publicaran las 28 páginas, y él decía, faltan unos cuantos meses para la decisión final, por lo menos se van a publicar parte de este material, y el martes dijo definitivamente que respaldaba las declaraciones de John Brennan del domingo en Meet the Press, diciendo no se van a publicar, y mintió descaradamente y repitió la mentira de Brennan de que enfrentábamos pistas policiales sin fundamento, cuando de hecho hay docenas de oficiales sauditas que estuvieron involucrados en detalle, confabulándose con los 19 secuestradores antes de los ataques. En un sentido, ese es un momento de la verdad para los Estados Unidos. Si usted, el pueblo de los Estados Unidos, no pueden obligar que esto salga a la luz del día y no hacemos que las 28 páginas sean publicadas, esta nación muestra tal vez que ya no tiene la capacidad moral de sobrevivir. A principios de los 1970, cuando fue la guerra de Vietnam y se estaba convirtiendo en un monstruo que estaba destruyendo a los Estados Unidos, el senador Mike Gravel tuvo el valor de publicar los documentos del Pentágono en el Pleno del Senado, en una audiencia del Senado, y esto cambió la historia. Y ese es el tipo de momento en el que nos encontramos ahora. Estamos en un momento de Mike Gravel y este tipo de valor se necesita en este momento porque el encubrimiento de la mano anglo-saudita en el 11 de septiembre, si se permite que continúe, esta nación habrá abandonado su derecho a existir. Pienso que también es necesario presentar todo en el contexto y ver el contexto en el que es necesario, no solo en términos de derrotar al terrorismo y de acabar con la violencia, pero también de crear las condiciones en las que la paz puede ser posible. Y yo pienso que el concierto que se condujo en Palmira es un testamento al tipo de espíritu que es necesario cuando uno piensa sobre lo que, cómo sería la paz, qué tipo de
de actitud mental es necesaria para crear tal paz, pero también lo que es indispensable es, como lo dijimos antes, la paz solo puede venir a través del desarrollo económico, la paz a través del desarrollo económico. Y este ha sido el papel del señor Lyndon LaRouche, como Jeff lo mencionó, el plan del oasis para el Medio Oriente, y por décadas esto es lo que Franklin Roosevelt reconoció después de la Segunda Guerra Mundial. Solo se puede crear y sembrar las semillas de la paz si se eleva a estas regiones a través del desarrollo. Y esto es lo que Helga Sepp LaRouche ha enfatizado en términos de la crisis de refugiados. No hay manera de resolver la crisis de refugiados sin un plan Marshall para el norte de África y el Medio Oriente. Y por fortuna hemos vivido en los últimos años una movilización sin precedentes histórica de una idea, que es la idea que ahora se refiere como un cinturón, una franja o la nueva ruta de la seda. Esto ha sido adoptado formalmente por el presidente Xi Jinping en China y se está poniendo en práctica en el mundo entero. Pero esta es la idea que tiene su origen con el movimiento de Lyndon LaRouche y la campaña de los 90 para el puente terrestre eurasiático y antes el triángulo productivo, y estos son los antídotos al tipo de Tercera Guerra Mundial en la que nos encontramos. Y sobre este tema, pienso que esa idea no es algo que data de unos cuantos años o de algunas décadas, o incluso tal vez data de varios siglos, y ustedes que han visto nuestra videoconferencia han tenido la oportunidad de ver algunas o varias de la serie de clases de Jason Ross sobre Leibniz, y le voy a pedir a Jason que venga al podio y que nos diga qué piensa sobre estos temas. Gracias. Con respecto a tener la capacidad para sobrevivir, como Jeff mencionó, pienso que si observamos esto como una cuestión abierta, ¿qué es lo que hace que nuestra nación o nuestra sociedad pueda sobrevivir? ¿Cuál es el propósito de sobrevivir? La base podemos ver en términos de naciones, en términos de seres humanos, como una especie en la Tierra. Desde el momento en que la especie humana se convierte en la especie humana a través del uso del fuego, a través de escapar los límites creados por la especie biológica, una vez que nos convertimos en humanos a través del fuego, empezamos a crear nuestros propios recursos, empezamos a crear nuestras formas de energía, de recursos, de materiales, de tecnologías, de ciencia, de relaciones sociales, de ir más allá simplemente de lo que hace la especie viviente. Al convertirnos en humanos, operamos en un nuevo sentido de necesidad y de libertad. Y esto es algo que aparece en los Estados Unidos en la noción leibniziana de la vida, de la libertad y de la búsqueda de la felicidad, como se expresa en la Declaración de la Independencia. La necesidad y la libertad. ¿Por qué es esto? Porque aunque hay un requisito de continuar creciendo, si todo el progreso tecnológico se detiene, se volverá más difícil obtener los recursos que cualquier civilización usa actualmente. Por ejemplo, el aumento del costo de obtener los hidrocarbonos para la fracturación hidráulica, el aumento del costo físico en comparación de las técnicas de producción anteriores. Si no continuamos progresando, hay un drenaje o una pérdida en los límites del costo de proveer materiales, energía, etcétera. Hay una necesidad de tener progreso. Esto no es una carga, esto no es algo que es una necesidad en el sentido negativo, es una oportunidad para la libertad, porque la acción humana de la creatividad es la base de la economía, es la base de superar nuestros límites, la base de la creación de nuestros recursos. En sí mismo es un acto de libertad. El acto creativo es un acto muy libre. Y hay algo muy bello en lo que hay que reflexionar sobre la naturaleza de la humanidad, que es nuestra dependencia en ese acto libre continuo, que es algo necesario para nosotros también. Y las sociedades que funcionan en esa base
tienen una capacidad para sobrevivir en un sentido muy físico, en un sentido económico superbiológico, que es un requisito para la humanidad. Así que para considerar la política, la franja, la ruta, en el contexto histórico a largo plazo, remontémonos a 300 años específicamente. Este es el 300 aniversario de la muerte de Gottfried Leibniz. Él vivió de 1646 a 1716 y una de las misiones en las que él ocupó la última parte de su vida fue el buscar y continuar el comercio de pensamientos, ideas, economía y la ciencia con China, que en ese momento estaba bajo un ataque cada vez mayor. Y el valor que Leibniz vio en la cooperación con China, él vio este continente eurasiático que tenía en sus dos extremos con Europa y China grandes culturas que al alzar sus brazos y unirse y a través del trabajo de Rusia, que Leibniz veía como que estaba participando en un esfuerzo de modernización intenso, que el potencial para elevar a todas las regiones entre ellos basaba en estos dos grandes anclas y él vio el tremendo potencial de traer la ciencia del Renacimiento a China. Él vio un gran potencial de aprender de los chinos también, que es una gran diferencia en comparación con los europeos que veían que solamente las ideas iban a ir en una dirección. Y Leibniz reconoció que había algo que él llamó la teología natural de los chinos, los descubrimientos de las relaciones sociales, y él pensó que era algo de lo que Europa debía aprender, que existía una ley natural por encima y más allá de cualquier cultura individual, algo sobre la forma en que la humanidad funciona que viene desde arriba, que está por fuera de cualquier cultura en particular. Él estaba dedicado a mantener esa oportunidad con China y también estaba comprometido al desarrollo de Rusia. Así que quisiera decir algo sobre la última parte de su vida y después regresar a lo que esto nos dice sobre el proyecto, la franja, la ruta y nuestro papel hoy como una nación. En la última década de la vida de Leibniz, él participó en verdaderamente crear una alianza en toda Europa y más allá de Europa en torno al concepto de la humanidad basado en un respeto por el individuo, un desarrollo basado en el conocimiento y usar ese conocimiento para mejorar el bien común de la gente. El aumentar la perfección de otros para Leibniz era la mayor fuente de la felicidad. Para crear esto, él tuvo un gran éxito. En esa década, en los 1710, se volvió un miembro del Consejo Privado, se convirtió en un ministro de gobierno de Rusia bajo Pedro I, que lo nombró un miembro del Consejo Privado y un asesor sobre la matemática y la ciencia, y también el emperador del Imperio Romano, Carlos VI, en Viena, quien a pesar del exhorto del futuro rey de Inglaterra, Jorge I, de no emplear a Leibniz, lo hizo. Ambos líderes querían que Leibniz formara sus academias de ciencia en sus dominios, y esto es algo en lo que Leibniz estaba dedicado. Con un tercer elemento importante era Inglaterra misma, la cual, a través de la ley de instauración de 1701, aclaró la sucesión al trono británico, el cual después de la muerte de la reina Ana de Inglaterra pasaría a los Hanover, la base de operaciones de Leibniz en Alemania, donde él estaba empleado, y su impacto intelectual y su impacto filosófico que había tenido en estas familias era importante. Sobre la electora Sofía era muy importante, y el potencial de tener un monarca leibniziano en Inglaterra junto con los emperadores del Sacro Imperio Romano en Viena y Pedro el Grande en Rusia, quienes todos adoptaron la perspectiva leibniziana de la ciencia y el papel del gobierno en promover el bien común en varios grados. Y esto era un gran potencial.
y no resultó en la manera en que él esperaba. El comercio con China fue detenido por facciones dentro de la Iglesia Católica que adoptaron un enfoque muy estricto en contra del confucianismo, en contra de la perspectiva china, diciendo que era antitética con el cristianismo, y usaron esta manera para detener el contacto misionario con China. La influencia de Leibniz en Inglaterra estaba bajo ataque desde el punto de vista de que se volvieron a lanzar las guerras del cálculo de 1710 a 1712, se volvió a abrir el debate sobre si Leibniz o Newton habían inventado el cálculo, que culminó cuando Isaac Newton, que de manera anónima encabezaba el comité para decidir este punto, y decidió, gran sorpresa, que Leibniz era culpable de los cargos, que era un terrible plagiario y que robó las maravillosas ideas de Newton sin que ni siquiera Leibniz conociera que había una investigación y que Leibniz leyó sobre eso en una revista más tarde. Incluso después de la muerte de Leibniz, su familia no tenía acceso a sus documentos personales. El rey los tenía bajo candado y los mantenía en su biblioteca, y 3 sucesivos reyes de Inglaterra rehusaron entregar los documentos personales de Leibniz a su familia. Les daré un ejemplo del impacto posterior que tuvo la vida de Leibniz en los Estados Unidos, que fue finalmente en 1765, 60 años después de que Leibniz terminó de escribirlo y 50 años después de su muerte. Su libro Los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano finalmente fue publicado en Alemania. Este fue un trabajo que Leibniz compuso para contrarrestar las ideas bestiales perniciosas de John Locke y sus ensayos sobre el entendimiento humano. Ese es John Locke, quien ayudó a crear el Banco de Inglaterra, quien estaba a cargo de los asuntos coloniales del gobierno inglés, quien en 1689, en la Revolución Gloriosa, propuso leyes para evitar el desarrollo de las colonias. Este John Locke, quien se presenta como un gran pensador y algunas veces como el padre intelectual de los Estados Unidos, que es verdaderamente falso. Leibniz estaba en una guerra contra él, basado en la importancia de elevar la cualidad del pensamiento en Inglaterra en ese momento, desde el punto de vista de los nuevos gobernantes que provenían de Hannover y desde el punto de vista de la gran importancia de Inglaterra. La ciencia tuvo lugar en Inglaterra y, por supuesto, en las colonias, el Nuevo Mundo, y la tremenda importancia de las colonias inglesas y el potencial que esto podía tener. Así que en 1765 el trabajo de Leibniz fue publicado finalmente. La gente en Londres no estaban muy contentos. Las revistas literarias de Londres lo atacaron diciendo que era un ataque ridículo contra Locke, y el siguiente año, en 1766, hace 250 años, este es el año de la comparecencia de Benjamin Franklin ante el Parlamento, donde se le preguntó sobre la ley del timbre, donde él expresó su parecer, lo cual convenció de hecho a algunas personas de Inglaterra, que si Inglaterra continuaba impulsando en la dirección que lo estaban, las colonias no lo aceptarían y ellos básicamente enfrentarían una revuelta. Poco después de dar su presentación ante el Parlamento británico, Ben Franklin se dirigió a Alemania y se reunió con el barón Munchausen y Rudolf Erich Rasta, quienes habían publicado el documento de Leibniz, Los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, y se reunió con ellos por un periodo. Después fue a Gotinga, que era la universidad fundada por otro de los estudiantes de Leibniz, la princesa Carolina, donde se reunió con Kessner, quien se convirtió en el maestro de Gauss y representó toda una vía del desarrollo científico, aunque no voy a adentrar en eso. La experiencia de Ben Franklin con estos círculos, de buscar a estos círculos y su conexión con la perspectiva leibniziana. Él había leído los libros de Leibniz, etc. Hay que verlo desde el punto de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La gente habrá escuchado, tal vez la gente cree esto, que en alguna parte de la historia estadounidense hay una frase de libertad, vida y propiedad, que son los derechos inalienables.
Lo habrán escuchado en la Constitución, no está ahí. Están en la Constitución Confederada, la cual dice la vida, la libertad y la propiedad son derechos inalienables. Pero para los Estados Unidos de América y su declaración de independencia, esto, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, no es una bolsa de regalitos. No es algo que recibes de una mesa y que es algo que tienes para ti mismo. Esto es lo esencial para la existencia de la sociedad humana. Y la búsqueda de la felicidad, podemos tomar esto desde el punto de vista leibniziano. La perspectiva de la felicidad de Leibniz es aumentar la perfección en otros y promover el bien común. Y él vio esto vinculado con el papel del acto libre del descubrimiento creativo en proveer las bases necesarias para la existencia continua y la existencia mejorada de la humanidad. Ahora, la propuesta actual de una franja, una vía, la propuesta china de la ruta de la seda y del cinturón económico y de la ruta marítima de la ruta de la seda para el siglo XXI. Esta es una propuesta junto con nuevos tipos de instituciones que están formando las naciones del BRICS, tales como el Banco Asiático de Inversión a la Infraestructura, el nuevo Banco de Desarrollo de las Naciones del BRICS, el Fondo de la Ruta de la Seda, la Cooperación de Shanghái. Estas instituciones y su perspectiva representan un nuevo paradigma para el mundo, a diferencia de lo que domina en el transatlántico. El transatlántico, cuya economía está estancada y derrumbándose, en lugar de eso, hay lo que se podría llamar un nuevo paradigma, que en un cierto sentido es también el viejo paradigma. Es una perspectiva que Leibniz hubiera probado hace 300 años, es una que está en la tradición estadounidense, como la comprendieron nuestros padres fundadores como Benjamin Franklin, Gottfried Leibniz y Alexander Hamilton. Y en lugar de unirse a esta perspectiva o incluso en lugar de dirigir esta perspectiva, los predecesores de las últimas décadas, la manera en que Estados Unidos se comporta bajo Obama como un agente de los británicos recuerda mucho del tipo de discusiones que Benjamin Franklin encontró durante su tiempo en Inglaterra en los 1760s y en 1774, donde en su diálogo con los miembros del gobierno británico le dijeron explícitamente que el desarrollo de las colonias era algo que no deseaba Inglaterra. Debido a este desarrollo, no tendría beneficio a Inglaterra. Y muy importante, porque esto podría en estas personas, en los corazones de estas personas, en las colonias, un sentido de independencia de su propio poder. Así que la perspectiva de Zeus que Benjamin Franklin encontró, el desarrollo de otros era un riesgo del poder del amo colonial dominante Inglaterra. Esta es la base para la represión o el ataque directo a este nuevo paradigma hoy en día. Hemos escuchado de los ataques militares o casi ataques militares o el rodeo de Asia, lo que vemos en el Mar del Sur de China, de que están llevando armas nucleares a Europa, de que hay ensayos militares en la frontera con Rusia. Este tipo de conflicto no es dirigido por cualquier cosa, alguna cosa peligrosa que Rusia haya hecho a Ucrania. No son factores de día a día los que impulsan esta orientación política. Es una oposición a este paradigma, a esta perspectiva de la humanidad que estas naciones representan hoy en día. Y los Estados Unidos, en lugar de oponerse a esto, tiene un papel muy poderoso y positivo que puede jugar y que es ejemplificado con el potencial que vemos con la NASA y el programa espacial, con el potencial de nuevos
desarrollos, de hacer algo que nunca hemos hecho y de hacer que la humanidad avance. Lo que la NASA logró en el pasado reciente que tenemos en la memoria de los Estados Unidos, lo que la miembro del comité político de la RUSHPAC, Keisha Rogers, está impulsando como una misión para los Estados Unidos desde su papel en Texas y nacionalmente. Así que el volver a adoptar tal perspectiva y dedicarnos a la búsqueda de la felicidad, al tipo de ideas que hicieron a los Estados Unidos el cimiento de nuestro gran progreso económico que hemos buscado. Tenemos un papel muy positivo y muy singular en el mundo y el potencial de asegurar una vida muy feliz para nosotros aquí. Muchas gracias. Y pienso que reflexionando mientras hablabas, pienso de la misma manera en que la novena sinfonía de Beethoven fue el heraldo del potencial para un nuevo paradigma en 1989, cuando cayó el muro de Berlín y hubieron brotes espontáneos de conciertos de Beethoven en las calles. Pienso que este concierto en Palmira puede ser y debe ser el heraldo para este nuevo paradigma que Jason acaba de describir. Muy poderoso. De nuevo, si no lo han mirado, les pido que miren el video de este concierto en su totalidad. Está disponible. Es fácil encontrarlo en YouTube. Así que quiero darles las gracias a Jason y a Jeff por acompañarme esta noche, por este diálogo tan